Bueno, buenas tardes. Está llegando al cupo. Vamos a dar la bienvenida a nuestro primer Ateneo. Primero que nada, bueno, soy Silvina Poncebetti. ¿Se escucha bien o con retorno? Está, perdón. Perdón el tema de los ruidos. Mi nombre es Silvina Poncebetti, presidenta de la Asociación de Residentes y Concurrentes de Cirugía de Córdoba. Les damos la bienvenida a todos al primer Ateneo de la Asociación de Residentes del 2020, con la modalidad que siempre tenemos todos los años de cómo lo resolvería usted en base a un caso clínico. Primero que nada, le queremos agradecer al doctor Carlos Valenzuela, que es el presidente de la Asociación de Cirugía de Córdoba, y a toda la asociación por brindarnos este espacio y a la vez también apoyarnos en todas las actividades académicas que vamos teniendo. Bueno, por cuestiones de razones de conocimiento público, no se pueden revisar todos los ateneos que venimos haciéndolos presencialmente, ahora se hacen de manera virtual y van a ser de forma mensual. Y el día de hoy vamos a dar la bienvenida al Hospital Clínicas con el doctor Lucas Muratore, que va a ser el que va a disertar el caso clínico, y tenemos el agrado de contar con la participación del doctor profesor Paul Lada como modulador, que nos va a dar su evolución a la finalización del caso. Vamos a dejar habilitado el chat para que todos vayamos teniendo una participación activa en base a la evolución del caso clínico y viendo las presunciones diagnósticas, qué estudios complementarios o de laboratorio pedir, y también la terapéutica a seguir. En el día de hoy en especial, como se ha hablado con el doctor Lada, se va a hacer en homenaje al doctor profesor Gramática, que por la triste noticia del fallecimiento del día de hoy. Así que, bueno, primero que nada, Lucas, si estás ahí, ¿está todo en orden? Empezamos con vos. Hola, hola, ¿se escucha bien? Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Lucas Muratore, soy residente del Servicio de Cirugía General del Hospital de Clínicas. Hoy les voy a comentar un poco un caso que tuvimos a principios de este año de una paciente que estuvo internada un tiempo largo en nuestro hospital y fue un caso complejo que motivó numerosos ateneos, discusiones, y bueno, y lo resolvimos de nuestra manera y queríamos también conocer sus opiniones al respecto y cómo lo hubiese manejado. La paciente que atendimos nosotros era una señora de sexo femenino de 60 años de edad, con un índice de masa corporal de 20,9, sin antecedentes patológicos, con antecedentes quirúrgicos de una colecistectomía por video y una apendicectomía convencional. La señora no tenía antecedentes alérgicos ni medicamentosos, si era tabaquista de 10 cigarrillos día. La señora ingresa a la guardia alrededor de las 21 horas con motivo de un cuadro de dolor abdominal de menos de 24 horas de evolución, de tipo cólico. Inicialmente era leve, se fue incrementando en las últimas horas. Al momento de presentación era muy intenso y se ubicaba en la región periumbilical sin irradiación. Este dolor se asociaba a vómitos, en número de 6, que fueron inicialmente gástricos y fueron progresando a tipo biliosos. Refería a haber eliminado gases con normalidad durante ese día, pero ausencia de catarsis en las últimas 48 horas. No tenía ningún otro síntoma asociado. Sí tenía como antecedente llamativo que había sido diagnosticada como una gastroenteritis aguda hace 24 horas por un médico de atención domiciliaria y había sido medicada con protección gástrica. Al examen físico, la paciente se encontraba afebril, frecuencia cardíaca y tensión normal, al igual que la respiratoria. El examen segmentario, lo único que llamaba la atención eran las mucosas pálidas, y a nivel abdominal presentaba un abdomen distendido y simétrico, blando depresible, normotónico, con dolor generalizado de la palpación tanto superficial como profunda, no tenía defensa, no tenía reacción peritoneal, presentaba ruidos hidroaéreos positivos levemente incrementados en frecuencia e intensidad y de una tonalidad un poco aguda. Al tacto rectal fue completamente normal, tenía la ampolla rectal vacía con algo de restos de materia fecal normal en el dedo guante. Sí, como hallazgo positivo, tenemos que hallamos una tumoración inguinal izquierda que se localizaba por debajo de la proyección de la arcada crural, dolorosa a la palpación, tensa, sin cambios de coloración en la piel suprayacente. Inicialmente plantearíamos cuáles son los estudios complementarios que se solicitarían en este caso. No sé si quieren comentar algo o en el chat. Se abre la opción el que quieren comer. ¿Se puede preguntar? Sí, se puede preguntar, doctor, o vía chat. Yo, antes que los estudios,
trataría de pensar, de sindromizar qué tiene este enfermo así al ingreso antes de pedir a los estudios. ¿Qué diagnóstico presuntivo o sindrómico tenía? Si es un abdomen agudo o no. Si es un abdomen agudo, ¿qué tipo de abdomen agudo puede ser? Y en base a eso, dilucidar los estudios. El caso. Bien. Con respecto al diagnóstico sindrómico, inicialmente fue catalogado como un abdomen agudo con sospecha de ser un abdomen agudo oclusivo. Por lo tanto, nuestros primeros estudios complementarios fueron acordes a nuestra sospecha. Hago una salvedad, que a lo mejor, doctor Moratore, no escuché bien, pero fíjense de que había sido catalogado este enfermo 24 horas antes por un profesional que le había dicho que era una gastroenteritis. Así es. O sea, no existe una gastroenteritis sin diarrea. Tal cual. ¿Está claro? Entonces eso es un dato importante a tener en cuenta. Le digo porque con mucha facilidad se nombra la palabra gastroenteritis como diagnóstico y no tienen deposiciones diarreicas. Entonces eso es un dato importante a tener en cuenta. Perfecto. Gracias, profe. ¿Continúo? Sí, acá bueno, van pidiendo laboratorio, el par radiográfico, una eco también se anuncia. Serían todos estudios a seguir en primera instancia. Bien. Nosotros con lo que empezamos fue con los estudios de rutina propios de la guardia. Nosotros en nuestra guardia, por protocolo, a todo paciente que es ingresado se le pide siempre electrocardiograma, radiografía de tórax y un laboratorio. El electrocardiograma en el caso de esta paciente era normal, con un trazado sin ninguna patología, fue valorado por los médicos clínicos de la guardia. El laboratorio que solicitamos presentaba algunas alteraciones que las remarcamos en rojo, que son una hemoglobina de 15.6, un hematocrito alto de 53, glucemia también elevada, al igual que una función renal alterada, con un urea de 53 y creatina 1,5, y un ionograma con un sodio y un cloro bajos para los valores normales. El resto del laboratorio no tenía ninguna particularidad. A continuación solicitamos pares radiográficos. Inicialmente esta fue la radiografía de tórax, en la cual nosotros no identificamos patologías importantes, más allá de algunos cambios compatibles con una EPOC leve. Y esta es la radiografía de abdomen, ¿sí? Esta es una radiografía de pie que le realizamos a la paciente a los pocos minutos de haber ingresado a la guardia. No sé si usted, profe Valenzuela, quiere comentar algo o continúo. Sí, el laboratorio es un laboratorio compatible con un abdomen agudo oclusivo de enfermos que tienen un tercer espacio. Por eso tiene hematocrito alto, porque está hemoconcentrado, tiene un trastorno del ionograma y tiene un aumento de la urea y la creatinina porque tiene un tercer espacio. Entonces, ese es un laboratorio típico de que el paciente tiene un compromiso de volumen y todo está en el intestino. Así que bueno, y también tiene unos elementos de un proceso inflamatorio, ¿no es cierto? Y me parece bien la radiografía. Yo creo que cuando uno piensa en un abdomen agudo oclusivo, la ecografía para nosotros no le hemos visto mucha utilidad, porque si algún enemigo tiene la ecografía es el aire. Entonces, veo mucho más fidedigno una directa de abdomen, orientadora, que una ecografía. Y en la directa de abdomen, coincido en el tórax, no hay nada. En la directa de abdomen, lo que veo ahí es niveles hidroaéreos, sobre todo a predominio del intestino delgado. Veo un poco de aire acá, que no sé si puede ser el ángulo esplénico del colon, la verdad que no sé. Pero me llama la atención que es todo a predominio de delgado, no veo el ciego, o aire en el ciego, y tampoco en todo el colon izquierdo. Así que nosotros, delgado. Profe, nuestro análisis en ese momento fue muy parecido al suyo. Como diagnóstico presuntivo, como habíamos comentado, para nosotros en ese momento se presentó como un abdomen agudo oclusivo secundario a una hernia pleural izquierda atascada debido a los hallazgos en el examen físico.
Bien, mira, Lucas, acá preguntan si la tumoración inguinal era dolorosa a nivel del examen físico o no, y si tenía cambios a nivel de la dérmicos, a nivel de la piel. Se presentaba como una tumoración inguinal de aproximadamente unos 3 centímetros de diámetro, tensa, con mucho dolor a la palpación. No se trató de reducirla en ese momento ni realizar maniobras de manipulación de la tumoración, y no presentaba cambios en la piel que la recubría. No tenía cambio de coloración, ni hematomas, ni nada. Bien, primer planteo que traemos acá es con respecto a la conducta inicial, si se tomaría un tratamiento conservador quirúrgico inicialmente en este paciente. No sé si quieren comentar algo por chat o usted, Doc Valenzuela. Bueno, acá se opina quirúrgico. Bien. Quirúrgico también. La mayoría sí quirúrgico. Bien. Todo depende, es importante el examen físico. Si uno toca la tumoración y realmente es una hernia crural, atascada, porque ojo, puede ser una adenopatía lo que tiene. Entonces, si para mí en el examen físico llego a considerar que es la hernia la causa, podría tomar la solución de un tratamiento quirúrgico. Y si no me convence mucho esa tumoración que toco en la región crural, y yo le haría otro estudio antes de llevarlo a cirugía. Bien. Nosotros, en este caso, optamos por el tratamiento quirúrgico. Teníamos una alta sospecha de que se trataba de una hernia inguinal versus crural. Por lo tanto, después planteamos el siguiente tópico, que sería en qué momento lo operamos, cómo lo preparamos al paciente y qué técnica utilizaríamos en este caso. Por alguna razón en especial, Lucas, no le realizaron una tomografía, que también es algo que... Sí, ahí lo están comentando. En este caso, nosotros optamos por no realizar tomografía porque no presentábamos dudas diagnósticas. Estábamos seguros de que era un cuadro de un abdomen agudo oclusivo por una hernia inguinal atascada. No teníamos sospecha de compromiso vascular en ese momento. La paciente se presentaba estable, tenía signos vitales conservados, un laboratorio que no era sospechoso y no tenía peritonismo. Por lo tanto, sospechamos que era una hernia inguinal o crural atascada. Bien. Bien, nosotros, discúlpame. Sí, doctor. Creo que una paciente con un abdomen agudo oclusivo, posible hernia atascada, la verdad que puede ser una urgencia quirúrgica, no una emergencia. Te permite a lo mejor algunas horas como para hidratarla, para compensar el medio interno y después llevarla a cirugía. O sea que creo que si la semiología te indica que puede ser la causa de la oclusión, evidentemente debe ser operada. Bien. Nosotros optamos por realizar una reanimación inicial en la guardia, la hidratamos a la paciente, quedó en reposo gástrico total, se le colocó una sonda nasogástrica y se realizó una dosis de antibiótico profilaxis, posteriormente se le llevó a quirófano para el tratamiento quirúrgico. Con respecto a la técnica del abordaje, nosotros realizamos una neoplastía crural izquierda, sin malla. Realizamos una incisión de gregoire izquierda, progresamos por planos y objetivamos una hernia crural izquierda voluminosa con un anillo pequeño de 1.5 centímetros de diámetro. Realizamos inguinalización del saco herniario, apertura y exploración de su contenido, que encontramos que tenía epiplon e intestino delgado con vitalidad conservada. Redujimos el contenido a cavidad abdominal y realizamos posteriormente un cierre anatómico simple del defecto con puntos separados de sutura reabsorbible según la técnica de McVeigh, y realizamos incisiones de descarga sobre la vaina del músculo recto. Bien, el paciente, debido a que no hubo ninguna complicación de cirugía y estuvo estable, se decidió su pase a sala común para recuperación. Aproximadamente 2 horas y media posterior a la cirugía, la paciente cursando internación en sala común presenta un episodio de hipotensión y taquicardia asociadas, por lo cual se decide realizar una infusión rápida de 1000 centímetros cúbicos de solución cristaloide parenteral con escasa respuesta clínica. Debido a que la paciente persistía en este estado de hipotensión y taquicardia, se dio aviso y se trasladó a la paciente a la unidad de cuidados críticos. Al ingreso a la terapia intensiva, la paciente estaba vigil pero somnolienta, orientada en tiempo y espacio. Estaba febril, taquicárdica, persistía hipotensa, una frecuencia respiratoria normal, una diuresis un poco quedada, 12 mililitros hora, saturando aire ambiente con bigoteras 95%,
En terapia se le decidió colocar inotrópicos y la sonda nasogástrica había debitado un total de 700 centímetros cúbicos de débito bilioso desde su reanimación inicial. El abdomen se presentaba distendido, simétrico, normotónico, doloroso a la palpación generalizada y principalmente en sitio quirúrgico, pero sin defensa ni reacción peritoneal, y no tenía ruidos hidroaéreos ni había eliminado gases. Se le solicitó el ingreso de la terapia a un laboratorio, como todo paciente, en los cuales los hallazgos positivos están marcados en rojo. Principalmente llamaba la atención la gasometría, que tenía un pH muy bajo, al igual que una presión de dióxido de carbono, un bicarbonato y un exceso de bases. La función renal también estaba alterada aún más que a su ingreso y la PCR era elevada. Estos hallazgos fueron compatibles para nosotros con una acidosis metabólica, por lo que se decidió, realizarle en ese momento al paciente una reanimación inicial en terapia intensiva, tras lo cual se le trasladó al tomógrafo y se le realizó una tomografía. La paciente inicialmente a las medidas de reanimación en terapia respondió bien. Esta es la tomografía. Usted, doctor Valenzuela, dígame si quiere que le frene en algún lugar. Un momento antes de que continúes. Sí. Claro, esta enferma se opera una hernia y lo que realiza es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Así es. Severa, ¿por qué? Porque ya necesitaba inotrópico, eso significa que el enfermo tiene un compromiso de sus resistencias vasculares periféricas, porque necesita inotrópico para mantener presión y así todo seguir hipotensa. O sea que realmente acá hay algo severo que puede estar ocurriendo. ¿Qué puede ocurrir? Y bueno, por ahí yo hubiera sospechado en ese momento antes de la tomografía, y puede ser un tromboembolismo pulmonar, una de las cosas, o tenemos un problema isquémico intestinal que puede estar causando este síndrome de respuesta inflamatoria, y estoy de acuerdo de que le hubiera pedido una tomografía contrastada. O sea, estoy de acuerdo con la tomografía que le hicieron. En la tomografía, en esta imagen, hasta ahora lo que yo veo es, en principio, le hubiera pedido tóraco abdominal. No sé si hicieron tomografía de tórax, pero... no se le hizo tomografía de tórax. En ese momento también se planteó la sospecha de una complicación embólica pulmonar o incluso una isquemia miocárdica, que fueron descartados por la gente de terapia intensiva con el electrocardiograma y con la gasometría. Debido a que la paciente saturaba bien aire ambiente, no estaba taquipneica y los gases eran compatibles con una acidosis metabólica, ellos sospechaban que la causa era abdominal y no era pulmonar en ese momento, ni cardíaca. Perfecto. Y acá, hasta ahora en la tomografía, una tomografía de abdomen con contraste. Ustedes, ¿por qué con contraste vascular? Acá vemos la aorta bien blanca, y lo que sí vemos es aparentemente líquido libre en el hipocondrio derecho, algo en el izquierdo, en el subhepático. Seguimos viendo la asa intestino delgado medianamente dilatada. Bien. No sé si se vio bien la arteria mesentérica superior, porque ya la pasaste media rápida. ¿Quiere que vuelva para atrás, profe? Sí, fíjate, a ver si seguir puedo subiendo para atrás. ¿Por qué? Porque ¿qué puede descompensar tan rápidamente esta enferma? Y puede ser algo vascular, entonces hubiera prestado atención en la arteria mesentérica superior, por eso se los digo, ¿no? Bien. De todas maneras, a ver, esto no sé qué es lo que... la sonda nasogástrica, debe ser. Exactamente, tiene que colocar la sonda nasogástrica. Perfecto. Sigamos. Y ahí vamos a ver. Sigamos, caemos. Este es el tronco celíaco, porque ahí se va a la esplénica y ahí viene la mesentérica superior. La verdad que la veo en su nacimiento por lo menos bastante bien.
bien irrigada. No he visto la vena. La verdad que Uno, un tiempo muy arterial. Uno cuando piensa en un tema vascular, siempre se inclina en decir esto vascular arterial, y no, también está vascular venoso. Entonces hay que pedir al tomografista que también le haga unos cortes en la faz venosa. Claro. Nosotros, este es un corte sagital de misma tomografía, para mostrarle más que nada pelvis. El líquido libre lo vimos principalmente en el M-abdomen superior de este paciente y no veíamos aire libre. Lo vimos en conjunto con el servicio de diagnóstico por imágenes. Con estos resultados también se plantea el nuevo problema, que es qué conducta adoptaríamos, si solicitaríamos otro estudio complementario o no, qué diagnósticos diferenciales consideraríamos y cómo abordaríamos terapéuticamente a este paciente. No, bueno. A ver, chat. Si quiere también el doctor Porlada, si quiere hacer algún comentario durante. Acá piden, bueno, ¿cómo le había dado el coagulograma? Era normal el coagulograma. Yo creo que hay que tener en cuenta que si es un postoperatorio inmediato y si el paciente venía con complicaciones por la dilatación que tiene, uno puede pensar, y muy bien dicho por el doctor Valenzuela, en la parte vascular, que habría que pensarlo. Sin duda que al cabo de poco tiempo uno debe relacionar las cosas, cómo las hizo dentro de la cirugía y las complicaciones que pueden aparecer inmediatamente. Dentro de ella, si se lo solucionó todo lo relacionado a la hernia, yo creo que puede plantearse otro tipo de diagnóstico. Acá surge la duda si no ha habido algo isquémico secundario o primario, da la impresión de ser algo secundario, y me parece que hay que estar atento porque si el paciente se sigue deprimiendo, en esto los terapistas son muy insistentes de que tomemos una conducta más agresiva con ese paciente. Entonces, me parece que hay muchos puntos para diferenciar entre trastornos venosos arteriales, aparentemente no, a nivel de intestino delgado. Fundamentalmente alguna trombosis venosa, alguna alteración, como era una mujer, si no tenía alguna alteración de un síndrome antifosfolípido, si no tenía otra cosa que pueden producir una trombosis venosa, que hay que tener en cuenta, que a lo mejor no se hayan dado en la juventud, pero podemos encontrar mujeres más de 50 años con trastornos de síndrome antifosfolípido. Por eso hay que estar atento y tal vez lo dejo seguir a los colegas cómo se resolvió el caso. Bueno, nosotros con esta tomografía y con... Disculpe, doctor, sí. Hay algo que nos llama la atención. Sigue comprometido el intestino delgado. Si ustedes ven, no es una gran distensión de un abdomen agudo oclusivo, sino es una distensión como de un asa parética, paralizadas, como se suele ver en lo isquémico. Y después encontramos otro dato importante, hay líquido libre en la cavidad abdominal. Entonces, acá hay algo en el abdomen que a lo mejor o pasó desapercibido o como dice el doctor Lada, bueno, por ahí el asa nos pareció que no estaba isquémica, la introducimos y realmente después empezó con el sufrimiento vascular, pero evidentemente acá hay una causa abdominal que nosotros no la estamos viendo con claridad, y porque tiene clínica y tiene líquido en ese abdomen. O sea que así es, doctor. Si descartamos lo sistémico, como es un infarto agudo del miocardio, un tromboembolismo pulmonar, y bueno, llegamos a la conclusión de que la causa puede estar en el abdomen. Así es, doc, nosotros lo interpretamos así, no realizamos ningún otro estudio complementario, sino que optamos por tomar conducta terapéutica en este caso. Decidimos explorar a la paciente. Realizamos una laparotomía exploradora por una incisión mediana. Al ingreso del paciente al quirófano, todavía requería inotrópicos y estaba en oligoanuria.
Al ingresar a la cavidad abdominal encontramos líquido libre en peritoneo de carácter seroso, aproximadamente en un volumen de 2 litros. Tomamos muestra para bacteriología y objetivamos una isquemia intestinal severa en una extensión de aproximadamente 2.5 metros de intestino delgado, que iniciaba a los 50 centímetros del ángulo de Treitz y se extendía hasta 15 centímetros en sentido proximal a la válvula iliocecal, es decir, muy extensa. Exploramos la totalidad del abdomen, no encontramos otra patología asociada. Intentamos medidas de reanimación intestinal conservadoras inicialmente en el quirófano con escasa respuesta evolutiva, por lo que resecamos 2.5 metros de intestino delgado finalmente y confeccionamos una anastomosis enteroentérica término-terminal. Estas son las imágenes del procedimiento. Posteriormente a la cirugía, la paciente fue trasladada nuevamente a terapia intensiva. Sí, doctor. ¿Puedo hacer un comentario? Tal vez en este enfermo, a lo mejor si uno tiene experiencia o cuenta y demás, puede entrar primero con una exploración laparoscópica de ese abdomen. Por lo menos hace un mapeo, y si no encontramos una causa franca, le evitamos una agresividad de una laparotomía. Claro que si uno mete el tubo y ve lo que ustedes encontraron, inmediatamente va seguido de una incisión amplia para solucionar el problema. Si vos me mostrás las fotos anteriores, te quiero hacer una salvedad. En la anterior, fíjate vos que hay zonas, esa, está muy bien demarcado lo que ya está isquémico, pero las otras asas tienen estas manchas, así que realmente no hablan muy bien de que tengan una irrigación, la verdad, óptima. Estoy de acuerdo, hay que resecar, y bueno, se podría considerar dos cosas: o resecás y dejás abocado ambos cabos, o si haces la anastomosis y ves esto, por ahí podés dejar el abdomen abierto y contenido y mirás el resto de las asas en un tipo second look a las 24 horas, porque es muy probable de que tengas que, en una reintervención, resecar. Entonces, tal vez yo le hubiera hecho la anastomosis primaria, si teníamos enfermo para hacerla, pero por ahí le hubiera dejado el abdomen abierto y contenido para ver estas asas, qué color tomaban las primeras 24 o 48 horas. Bien, le comento la evolución postquirúrgica. A las 24 horas la paciente ya se encontraba estable, en un buen estado hemodinámico, estaba extubada, con oxígeno por bigotera, afebril, signos vitales normales, a excepción de que persistía con leve taquicardia y requería todavía noradrenalina. Saturaba bien, tenía una buena diuresis y un buen estado neurológico. La paciente presentaba buen manejo del dolor, se encontraba en reposo gástrico todavía y la sonda nasogástrica persistía colocada y aspirativa, con un débito de 100 centímetros cúbicos en las 24 horas de carácter bilioso. Al examen físico abdominal estaba blando y depresible, con dolor generalizado, pero leve, sin defensa ni reacción, y los dos drenajes que se colocaron fueron ubicados en fondo saco de Douglas y en su frénico derecho, arrojaban 50 y 400 centímetros cúbicos, ambos de carácter seroso. La paciente fue tratada mediante hidratación parenteral, continuó en reposo gástrico y se inició la nutrición parenteral a las 48 horas de postquirúrgico. Al cuarto día postquirúrgico, todavía persistía en terapia, la paciente presentó una complicación respiratoria que se interpretó como una neumopatía infecciosa intrahospitalaria. Recuerdo que la paciente no estaba intubada en ese momento. Se le inició ventilación en modo no invasivo, no tuvo buena respuesta, evolucionó mal la paciente, por lo cual ese mismo día se la intubó. La paciente entra en ARM y el examen físico abdominal en ese momento persistía de carácter conservado, características normales, con dolor leve, pero no tenía defensa ni reacción. Se transitó a las 72 horas, consistencia líquida y los drenajes no habían cambiado. Al sexto día postquirúrgico, se progresó a nutrición enteral por sonda nasogástrica con buena tolerancia. Por hipoalbuminemia severa, estamos hablando de un valor de 1.4 en ese momento, se decidió por parte del personal de terapia iniciar, además de la nutrición parenteral, con albúmina parenteral. La neumopatía asociada se trató con doble esquema antibiótico, ampicilobactam y metronidazol, y presentaba buena respuesta. Los inotrópicos se encontraban en descenso
y el cultivo final del líquido libre abdominal que tomamos muestra de cirugía dio un resultado negativo definitivo. En el 10º día posquirúrgico, la paciente registra un episodio febril de 38.5. El departamento de infectología decidió rotar el esquema antibiótico, considerando que era resistente al previo, y le pusieron piperacilina, mastazobactam y vancomicina. La paciente en ese momento había presentado un aumento de los glóbulos blancos a 16.000 y estaba taquicárdica. El abdomen modificó algunas características, se presentaba distendido, con ausencia de ruido y eliminación de materia fecal en 72 horas, por lo cual el personal de terapia decidió suspender la nutrición enteral. Llamaba la atención en ese momento la evolución del paciente, que no se podían retirar totalmente los inotrópicos por mala respuesta clínica, y había habido un descenso de la hemoglobina a 7.9, por lo cual el personal de terapia decidió transfundirle un GRS. Debido a las dudas diagnósticas del personal de terapia que se les presentaba, que ellos sostenían que podía llegar a ser un cuadro séptico abdominal, sugirieron realizar prueba de azul de metileno por sonda nasogástrica para constatar si había o no algún tipo de fístula abdominal. Se le infundió por la sonda nasogástrica azul de metileno y no constatamos fugas durante 24 horas en el control de los drenajes. De todas maneras, el personal de terapia le solicitó una tomografía de control. Las imágenes son las siguientes. Nosotros nuevamente valoramos las imágenes en conjunto con el personal de diagnóstico por imágenes, en el cual solamente le constatamos la neumopatía, algo de líquido escaso en abdomen, los drenajes bien orientados, no se veía aire libre, por lo cual nosotros no tomamos ningún tipo de conducta quirúrgica, sino que lo expectamos al paciente. Al día 12 posquirúrgico, la paciente ya llegó transfundido 5 unidades de glóbulos rojos. Sin embargo, no había ningún tipo de hemorragia, de evidencia de hemorragia en actividad, ni por sonda nasogástrica ni en su catarsis. Se interpretó que la anemia era de tipo carencial, ferropénica, asociada a enfermedades crónicas y posiblemente con un componente megaloblástico debido a la resección extensa de intestino delgado terminal. El día 12 posquirúrgico, sí, disculpe, doc. Sí, la verdad que anemia ferropénica, yo diría que este enfermo... hay un dato importante. En principio, evolucionó bien en el postoperatorio inmediato, porque el enfermo se transitó, se pudo iniciar la alimentación integral, y después al 10º día comienza nuevamente una manifestación abdominal con distensión, con hilio, y el enfermo entra nuevamente con un síndrome de respuesta inflamatoria. O sea, hay algo que lo está disparando, que bueno, puede haber sido la neumonía o algún germen metido ya después de 12 días en terapia, pero evidentemente creo que su anemia es parte de su síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, si es que no ha perdido sangre en ningún lado, pero no porque le falte hierro, ¿eh? O sea, creo que es parte del síndrome de respuesta inflamatoria de la repercusión sanguínea, ¿no es cierto? O sea, acá hay algo que volvió a surgir y que nos está provocando nuevamente el proceso sistémico inflamatorio. Recién al 12º día posquirúrgico constatamos por primera vez débito hemático por sonda nasogástrica. El coagulograma de la paciente en ese momento era normal, por lo que se indicó infusión de omeprazol en dosis terapéutica más sucralfato. Se le realizó también ese mismo día un lavado gástrico con solución fisiológica fría y no se constató nueva evidencia de sangrado en 24 horas siguientes. Sí objetivamos como llamativo débito escaso hemático por el drenaje abdominal ofrecido al fondo de saco de Douglas. Con respecto a este cuadro, también se nos plantea qué conducta adoptaríamos, si solicitaríamos algún otro estudio complementario, qué diagnósticos diferenciales consideramos y cómo lo abordamos al paciente. Bueno, por chat también si quieren ir hablando. Sí, Doc, lo escuchamos. Repetir una nueva tomografía y irradiarla mucho. Yo buscaría a alguno de los colegas de experiencia ecográfica y presenciaría que le haga una ecografía abdominal a ver si encontramos líquido libre
O sea, buscaría a alguien experimentado y trataría de hacerle una ecografía abdominal por alguien de experiencia, a ver si nos puede arrojar algún dato. Y si encontramos algo de líquido, tal vez por ahí punzarlo, y eso nos puede dar alguna orientación para tomar una conducta. No sé, Paul, pero se me ocurre, ¿no?, que podría ser eso. No es mala idea para descartar que no, como daba el drenaje un poco de líquido sanguinolento en el Douglas, uno. Pero también se objetivó líquido, digamos, aparentemente sangre por la sonda nasogástrica, y uno no tendría que eliminar con todo el estrés quirúrgico que ha pasado la paciente algo, si cayó el hematocrito y hay una, como manifestaste vos, Carlos, no hay que descartar en estos pacientes que pueden tener algún daño gástrico, tratar de descartarlo por lo menos. Tal vez uno se pone en cuidado porque no se olviden que la anastomosis estaba a los 15 centímetros de la válvula, perdón, del ángulo duodeno-yeyunal, con la anastomosis, tengo entendido, y entonces uno titubea de querer hacerle una endoscopia, pero creo que, además de lo que vos decís, creo que tal vez le hubiera agregado, a lo mejor lo hubiera agregado para descartar que no tenga algo sobre el tubo digestivo alto, por el tratamiento o la paliza quirúrgica que tiene, que se había ver antes, los famosos estrés quirúrgicos, y creo que nos puede dar algo. Lo único que desorienta un poco es el líquido sanguíneo por el drenaje del Douglas. Pero no es mala idea pedir una ecografía avesado para ir a buscar si hay alguna colección hemática sobre la región del Douglas. La endoscopía, hay un dato importante que hicieron y a mí me parece para destacar: lavado gástrico y no vino sangre. Si la causa está en la primera porción del duodeno o en el estómago, vos lavás el estómago, te tiene que venir sangre. Y no le vino sangre. Por ahí, no te olvides, Paul, que está en el 12º, tercer día, puede ser que se cayó una escara de la anastomosis del ángulo de Treitz, y eso ha dado un sangrado, pero no sé si es un sangrado como para que haya provocado una hemoglobina de 7. Pues si hubiera provocado una hemoglobina de 7, tendría que tener enterorragia o algo más importante, así que esa hemoglobina me parece que la causa la tiene dentro del peritoneo y no dentro de la luz intestinal, en principio, ¿no? Ahí en el chat consultaban cómo estaba la región inguinocrural. Venía evolucionando bien, no había ningún signo de complicación, no tenía tumoraciones palpables, ni tenía tampoco ningún tipo de exudado ni trasudado. Y también se presenta la presunción diagnóstica de unas úlceras por estrés, ahí en el chat. Sí. Posible. Nosotros, la conducta que tomamos en este caso fue solicitarle una videoendoscopia digestiva alta que le realizamos el día siguiente, para descartar justamente, sospechamos en ese momento, una úlcera de estrés. El resultado de la videoendoscopia dio una úlcera duodenal que se ubicaba en la cara posterior del bulbo duodenal. En ese momento presentaba fondo con restos de fibrina y no se presentaba con signo de sangrado. El servicio de gastroenterología sugirió realizar tratamiento médico más tratamiento para el Helicobacter pylori. Y durante los días subsiguientes se constataron catarsis positiva con restos de melena. Al día 15 postquirúrgico, la paciente persistía con algunos episodios subfebriles aislados, persistía con taquicardia, no se podían respirar los inotrópicos y seguía en respiración asistida por ventilador. Se presentó el día 15 con un cuadro de shock, cuyo diagnóstico presuntivo era hipovolémico versus séptico, con instabilidad hemodinámica, y el abdomen siguió modificando sus características. Ese día se lo encontró distendido, hipertónico, no presentaba ruidos ni catarsis hace 72 horas. Se le habían transfundido en total debido a anemia crónica, ya persistía con hemoglobinas todas abajo de 7, 10 unidades de glóbulos rojos, 16 de crioprecipitados y 3 de plasma fresco congelado. Y ese día además se constató este dato llamativo, que es que el drenaje ofreció el fondo de saco de Douglas debitó 150 centímetros cúbicos de carácter bilioso.
Con respecto a la conducta, ¿qué estudios complementarios se solicitarían en caso de ser requeridos y qué abordaje terapéutico considerarían? Doc Valenzuela, ¿quiere hacer alguna acotación? Yo creo que si los cultivos, los hemocultivos vienen negativos y demás, no tenemos ya al 15º día en terapia, por lo general ya tenemos gérmenes realmente muy agresivos y demás. Si todos los cultivos nos han venido negativos, evidentemente la causa está en el abdomen, lo que está manteniendo este síndrome de respuesta inflamatoria. Yo creo que este enfermo me da la sensación de que yo iría a mirar el abdomen, pero sobre todo de que las asas de intestino, en la primera cirugía había algunas que no nos gustaban mucho la perfusión, y ahora tenemos por los drenajes contenido intestinal. Entonces hay una fuga en algún lado, y bueno, y esa fuga puede ser por isquemia. Así que yo a este enfermo, si lo ponemos en condiciones, lo exploraría. Pregunto si le pidieron alguna amilasa a este enfermo alguna vez. Sí, al ingreso tenía y los primeros 72 horas se le solicitó de manera seriada y dieron normales. Yo creo que si se puede explorar, yo exploraría ese abdomen. Bien. Bien, en el chat también todos concuerdan de que se haga exploración abdominal, la parotomía. Previa también se podría realizar una ecografía abdominal. Una eco. Nosotros no le realizamos ecografía abdominal, decidimos hablar con los terapistas, ponerlas en condiciones a la paciente y explorarla. Le realizamos una relaparotomía exploradora, obviamente que abordamos por la misma incisión previa, e identificamos líquido libre bilioso en cavidad abdominal en cantidad aproximadamente de 1 litro, y hallamos la dehiscencia parcial de la cara posterior de la anastomosis enteroentérica previa. Lo que decidimos realizar en esa intervención fue un divorcio de ambos cabos y confeccionar una yesonostomía terminal y realizar un cierre del muñón distal que ya se ubicaba a 5 centímetros de la válvula iliocecal, debido a que tuvimos que resecar los últimos centímetros porque estaban con mala vitalidad. Se realiza, perdón, ¿qué? No, sí, disculpe. Se realiza divorcio de los cabos con confección de yesonostomía y cierre del muñón distal. Ajá. El muñón distal estaba a 5 centímetros de la válvula. Bien, al primer día post-relaparotomía, el paciente evolucionaba en terapia intensiva, continuaba con requerimientos inotrópicos y en ventilación mecánica. En ese momento estábamos manejando una albúmina de alrededor de 1.9, incluso llegó a tener valores más bajos de 1.5. Se vuelve a reiniciar la nutrición parenteral más la infusión de albúmina debido a su severa hipoproteinemia y su estado catabólico. En los próximos 10 días aproximadamente la paciente tiene una evolución bastante buena, en forma favorable, se progresa a nutrición enteral en conjunto con el servicio de nutrición, se retiraron progresivamente los inotrópicos y se empezó a prestar atención al control del balance hidroelectrolítico y al aporte calórico. El aporte calórico se consiguió bastante fácilmente, el balance hidroelectrolítico costó debido a que la yesunostomía inicialmente tenía un débito muy alto, de alrededor de 1.500 centímetros cúbicos por día, por lo cual costó en los primeros días. Se lo fue regulando mediante la hidratación parenteral y la administración de loperamida y octrótida en forma reglada. ¿Estaba anticoagulada ahora esta enferma? Tenía profilaxis, doctor. No tenía anticoagulación. Al día 14 post-relaparotomía, la paciente se encontraba hemodinámicamente estable, sin inotrópicos, se le extubó, toleraba dieta vía oral más parenteral, tenía un buen control de balances y buen aporte calórico, por lo que se le dio el alta de unidades críticos. Al día 19, la paciente ya se encontraba cursando internación en la sala común. Sin embargo, volvimos a tener otro traspié en su evolución. La paciente presentó un episodio severo de hipotensión, nuevamente, súbito, taquicardia y depresión del sensore. En ese mismo momento se constató la evacuación de 1.000 centímetros cúbicos de débito hemático fresco por la yesunostomía. Ante este nuevo problema, se nos volvió a presentar el tema de diagnósticos diferenciales, que más o menos vamos a coincidir todos en lo mismo, y cómo lo abordamos a este paciente tan delicado y con tantos procedimientos previos.
Se me ocurre que hubiera llamado a un amigo endoscopista y le hubiera metido el endoscopio por el intestino abocado. Bien. Preguntan de la PCR en el chat. Antes de La llevarlo PCR... perdón, profe. ¿Cuánto le quedaba de intestino delgado a este enfermo? Y tenía aproximadamente unos 40-45 centímetros del ángulo de Treitz, para adelante hasta la yeyunostomía. Quizás un poco menos. Incluso. O sea, tenía 40 centímetros de yeyuno y ¿cuánto de ilion? De ilion le quedaban los 5 centímetros terminales, la válvula ileocecal y la totalidad del colon. Pero cerrado abajo, amigo. Sí, cerrado. Estaba cerrado, perdón. Y bueno, lo estudiaría entonces y evacuó sangre por el ano. Por la yeyunostomía. Por 1 litro de sangre, exactamente, por yeyunostomía, 1 litro de sangre fresca. Y yo le metería el endoscopio por arriba, por abajo, porque no vaya a ser que sea la úlcera esa que tenía ahora, porque recuerdo que tiene una úlcera de cara posterior de duodeno. Exactamente. Así que exactamente. Yo le metería el endoscopio y hubiera pensado en esa úlcera que tenemos la mala suerte que se nos largó a sangrar en estos momentos. Tal cual. Bien. Nosotros ahí... En el chat piensa lo mismo, Lucas, la endoscopía, y preguntan también por un dímero D, si le habían hecho un dímero D. No, dímero D no se le solicitó debido a que nunca se sospechó TEPA. Con respecto a la PCR, había aumentado francamente en el momento que la paciente se fistulizó, sin embargo venía en descenso. Bueno. Y todo el tema de la vez. Bien. Nosotros, debido a la complejidad del paciente, bueno, esto motivó discusión y ateneo, debido a ver qué conducta tomábamos, pero fue muy rápido, debido a que la paciente se chocó, estaba en malas condiciones. Lo que se decidió hacer fue una videoendoscopia digestiva alta de tipo terapéutica con carácter de urgencia. La reanimamos rápidamente en sala a la paciente con volumen y la pasamos al servicio de gastroenterología. La nueva endoscopia arrojó nada a nivel esófago, en estómago incluso tenía líquido bilioso, no había restos hemáticos. Y a nivel del duodeno encontramos la úlcera diagnosticada previamente en la cara posterior de la primera porción, con hemorragia difusa en APA a nivel de su lecho. Se procedió a la inyección de adrenalina en 2 de sus 4 cuadrantes, tras lo cual se observa una disminución del débito hemático, pero no el cese total. Inmediatamente posterior a la realización de la endoscopia, la paciente se chocó directamente y constatamos la eliminación de otros nuevos 500 centímetros cúbicos de sangre por la yeyunostomía. Le colocamos la sonda nasogástrica aspirativa y observamos también débito hemático fresco por la misma. Se dio aviso a unidad de cuidados críticos y se nos planteó nuevamente cómo continuamos el abordaje de este paciente. Y una revisión endoscópica. Una nueva endoscopía. Una revisión endoscópica porque, a ver, yo creo que a este enfermo ya le queda poco y lo que más tendríamos que hacer es qué conducta lo menos invasiva posible para solucionarle el problema actual que tiene. Y el problema actual que tiene es algo que le está sangrando y bueno, yo intentaría por lo menos una nueva endoscopía a ver si podemos cohibirle el sangrado de esa úlcera si es que es la causa del sangrado. Pues sería muy mala suerte que tuviera algo en la tercera porción del duodeno que realmente haya pasado desapercibida. Pero yo le haría una revisión endoscópica nuevamente, bien, si es que me lo permite el enfermo, ¿no? Perfecto. Acá en el chat también se pide lo mismo, la revisión endoscópica y si se fracasa, una laparotomía. Bien. Profe Lada, ¿usted quiere comentar algo o continuamos? Quiero volver para atrás, pero es difícil ahora con el diario El Lunes, pero si ustedes se fijan, ya tenía la úlcera y apuraba otra patología. Yo no sé si le hubiera hecho el tratamiento endoscópico ahí, tratar la patología de la cual fue reoperado. Entonces, porque eso es importante, tal vez para evitar esto, lo que no significa, porque esta paciente también fue un problema
farmacológico, en el sentido de que en farmacia empezaron a escribir un protocolo cómo hay que tratar los pacientes que están en UTI con respecto a qué medicación de inhibidores de bomba o anti-H2, y entonces con estas pacientes se planteó lo mismo. Yo humildemente, yo tal vez hubiera actuado en la primera úlcera, hacer algo, digamos, local, ver la evolución y tratar lo otro, porque me parecía que ahí estaba la situación compleja, no es fácil definirlo, porque apuraba lo otro. Nosotros en este paciente optamos por acá estoy leyendo en el chat, optamos por un abordaje en etapas, es decir, de menos agresivo a más agresivo, debido a que la paciente estaba chocada y ya tenía 2 laparotomías previas, así que tratamos de agotar las instancias mínimamente invasivas. Por lo tanto, lo que nosotros hicimos en ese momento fue llevar a la paciente al angiógrafo. Le realizamos una angiografía selectiva de tronco celíaco, en la cual no objetivamos fuga franca en ningún nivel, ni en la gastroduodenal ni en ningún otro vaso. Sin embargo, decidimos proceder a la embolización selectiva de la arteria gastroduodenal, guiándonos por la endoscopía previa y sabiendo que la úlcera estaba a ese nivel. No hubo ninguna complicación durante el procedimiento y posterior a la angioembolización se trasladó a la paciente a la unidad de cuidados críticos. Post-angiografía, la paciente se presentó en los próximos días estable, presentó buena evolución, no se volvió a objetivar ningún tipo de hemorragia por ni sonda nasogástrica ni por el ostoma. No le hicieron falta más transfusiones a la paciente y se fue progresando con un buen manejo de yeyunostomía que se alcanzó a disminuir hasta 500 centímetros cúbicos al día. La paciente, con la rehabilitación intestinal que hicimos en conjunto con el servicio de nutrición, logramos aumentar, digamos, perdió en total 7.5 kilos desde su ingreso, recuperamos algo del peso que había perdido, y le realizamos un control radiológico contrastado del intestino. Lamentablemente no teníamos seriógrafo, así lo tuvimos que hacer estático, que ahora se les voy a mostrar, para evaluar en qué condiciones estábamos de resto intestinal, qué porciones teníamos disponibles y a qué altura teníamos el ostoma. En este control, la paciente ya se encontraba estable, no había vuelto a sangrar, y observamos la cámara gástrica, la primera porción del duodeno, y bueno, el corto segmento intestinal hasta el ostoma, que está marcado con una moneda que se observa bien redondeado a nivel de la fosa ilíaca derecha. Bien, del día 40 a 52 de internación, la paciente ya cursaba internación en sala común, estable. La rehabilitación nutricional se administraba por triple vía en ese momento, con dieta vía oral más suplementos, nutrición enteral, nutrición parenteral y suplemento de cianocobalamina intramuscular debido a la ausencia de la válvula iliocecal y del hilio terminal. El balance hidroelectrolítico y control de yeyunostomía se hacía en conjunto con el servicio de ostomizados y se mantenía a punto de partida de su plan de hidratación y de administración reglada de loperamida y de octreotida. El laboratorio ya había presentado una mejoría franca, la hemoglobina la habíamos ascendido a 9.5 y la albúmina la habíamos ascendido también a 3.3. No presentaba fallo en su función renal como había presentado en sus primeros días de internación. Y aquí en este cuadrito podemos ver cómo evolucionó principalmente la albúmina, ¿sí? Si bien la hemoglobina tuvo esa caída drástica de alrededor del 5 de enero, después fue ascendiendo, al igual que su proteinograma. El día 52 de internación, la paciente fue finalmente dada de alta hospitalaria con indicación de rehabilitación nutricional domiciliaria por doble vía, oral más parenteral por síndrome de intestino corto, y en sus posteriores controles ambulatorios se constató una ganancia de peso de 5 kilogramos, no se volvió a recuperar el peso previo, pero bueno, por lo menos se pudo aumentar 5 kilos. El balance hidroelectrolítico es bueno y presenta ella un muy buen manejo de ostoma. Al día de la fecha todavía está pendiente la cirugía de retransitación. Buenísimo caso, Lucas, mil gracias. Ahora le damos lugar al doctor Valenzuela y al doctor Porlada para que nos den su devolución. Yo creo que Carlos. ¿Cómo? Dale, Carlos, nomás. No, la palabra final la tiene que tener Paul porque ha sido el médico responsable. Un detalle.
cuando hay endoscopistas que tienen realmente experiencia en los tratamientos locales de las úlceras, entre el 75 y el 80% de las úlceras sangrantes se solucionan por vía endoscópica. Pero me parece también atinado, porque uno dice, bueno, vamos a estudiar el tema angiográfico. Y no vieron fuga y se decidió ocluir la arteria gastroduodenal, que por suerte dio en la tecla, porque el enfermo dejó de sangrar. Pero no es inocuo el estudio endovascular de la gastroduodenal, porque podemos tapar la arteria hepática. Y si se nos llega a tapar la arteria hepática, yo creo que este enfermo, después de todo lo que ha sufrido, lo hubiéramos terminado perdiendo. Pero bueno, gracias a Dios se pudo hacer, creo que realmente tuvo éxito y lo felicito porque le dieron solución al problema. Y yo creo que ahora este enfermo hay que dejar que se reponga bien, que tenga muy buenas proteínas, y no sé cuánto lleva de la última cirugía, pero yo no la tocaría no antes de 6 meses. Dejaría que realmente ese peritoneo sea bastante trabajable, de que las asas de intestino adquieran su calibre normal y que la enferma tenga una buena nutrición para reconstruirla. Ahora, para reconstruirla me diría muy bien cuántos son los centímetros de intestino que nos quedan. ¿Es compatible con la vida de 60 centímetros en adelante, 55, 60 centímetros? Y también ahora hay gente especializada en estos casos, cuando el intestino está muy al límite, de técnicas de reduplicación de la asa de intestino con tal de aumentar su extensión y después se reconstruye. O sea, creo que además del tiempo de cuándo reconstruirla, es importante cuántos asas de intestino nos queda y considerar algunos de estos procedimientos de elongación intestinal para reconstruirla. Pero bueno, es lo que se me ocurre en estos momentos. Creo que es un caso muy interesante, los felicito y la verdad que lo han trabajado y bueno, y ha sido exitoso porque la enferma está viva. En otro lugar, por lo general, estas pacientes hoy no están con nosotros. Perfecto, así es, muchísimas gracias. Sí, profe, nada. Simplemente algunos aspectos de que para la gente joven, Carlos algo anunció, siempre buscar, cuando se hace una laparotomía, buscar algunas otras causas además de las mecánicas, que ya se dijo, buscar otros elementos. Segundo, creo que el otro punto es cuando, si yo tengo una hemorragia digestiva y tengo que tratar de buscar solucionarlo, y creo que hay que ser más agresivo con inyecciones de adrenalina y después de ocuparme de los otros problemas. Tercero, ir fundamentalmente, como dijo Carlos, después a hacer la cateterización de la gastroduodenal, que tampoco es inocua porque puede tapar inclusive y se nos puede ir a la hepática, eso también es verdad. Yo creo que la mujer nos zafó muy bien, y ahora viene el problema del síndrome de intestino corto. Ella está, la verdad que muy bien manejada por un grupo de gente, no solamente del hospital, sino de fuera del hospital, donde tiene una vía central la señora, donde en un momento tenías 3 tipos de alimentaciones cuando estaba internada, no solamente enteral, parenteral, sino le daban ciertos elementos complementarios. Y se fue con todo eso, ya ingiriendo por la boca y la parenteral, y la verdad que nos sorprendió gratamente cómo evolucionó favorablemente. Quedará pensar muy bien, como se dijo recién, qué resto nos queda de intestino delgado, de la válvula ileocecal, perdón, de la válvula ileocecal y de la válvula Ewing, y habrá que pensar muy bien antes de conectarla.
Hay en el mundo gente que vive con síndrome de intestino corto, es una nueva vida. Hay miles de publicaciones, pero uno quisiera darle calidad de vida a esta paciente, que sin duda le ha jugado una mala pasada a su intestino. Así que yo simplemente me queda agradecer a los residentes que han estado atrás de nosotros y fundamentalmente ellos mano a mano luchando con la gente de terapia, con la gente de la guardia para reoperar, o sea que solamente destacar fundamentalmente la dedicación y el trabajo. Así que esas son mis últimas palabras. Muchísimas gracias. Paul, ¿te puedo agregar algo? Sí. Esta enferma hay que estudiarla muy bien de su hemostasis y coagulación. Exactamente. Porque yo creo que esta enferma debe tener algún problema de hipercoagulabilidad que requiere ser tratada, porque nos puede accidentar la irrigación del poco intestino que nos queda. O sea, hay que estudiarla muy bien desde el punto de vista hematológico para cubrirnos y de protección de la irrigación del poco intestino que le queda. Me da la sensación de que por ahí le queda un intestino suficiente porque la enferma ha aumentado de peso y tolera su alimentación enteral también. Hoy hay dietas que se absorben en trayectos cortos y además por ahí realmente ha tenido suerte y el intestino le puede bastar como para, con una nutrición muy cuidadosa y demás, poder destetarla una vez reconstruida de su alimentación parenteral. Para cultura general hoy existe también el trasplante intestino delgado, pero no para los pacientes de esta edad. O sea que esa alternativa no está considerada, pero sí es para saberlo que se puede considerar en personas jóvenes que se quedan sin intestino con un síndrome de intestino corto. No es este el caso. Complementando lo que decís, Carlos, yo tuve personalmente una paciente ahí en la guardia también, quedó con un poco de intestino corto y fue por una trombosis mesentérica debido a que descubrimos que tenía un síndrome antifosfolípido, pero no era el real, sino tenía una deficiencia de la proteína C y S, donde puede dar uno de estos aspectos, y estás referido vos recién, que no son los soportes primarios, sino a veces son los secundarios, y esto puede causarte trombosis, y a lo mejor uno se envalentona en querer retransitarla y se puede encontrar con este problema después de no haberlo estudiado. Es muy bien tu aporte de ver la posibilidad de realizarlo. Muchas gracias. Doctor Venezuela, en cuestión a lo que usted había comentado sobre el trasplante de intestino, ahí preguntan si se lo utilizaría como último recurso, y en realidad también va a ser dependiendo del paciente al que nos encontremos, ¿no? Eso también es. No. Se pregunta sobre eso, si se lo utiliza como último recurso o si hay otras alternativas previas. No, yo creo que hoy hay técnicas de extender las asas de intestinos escasas que nos quedan. Hay un doctor, que es el doctor Gondolesi, que es el jefe del programa de trasplante de intestino en la Fundación Favaloro, que realiza todo este tipo de cirugía. Por eso yo le decía a Paul que habría que ver bien qué extensión tiene. Si tiene más de 1 metro, 55, 60 centímetros, 70, bueno, por ahí uno la puede retransitar. Pero si no, yo consideraría por lo menos una consulta a esta gente, que Paul la conoce, en la cual uno puede aumentar la extensión de intestino y aumentar su superficie de absorción. ¿Por qué? Porque por la edad de esta enferma, considerar un trasplante de intestino no tiene indicación. Por lo general es en personas más jóvenes. Y esta enferma tiene también seguramente un trastorno de hipercoagulabilidad o una arteriopatía que realmente hace que esto no sea considerado el trasplante en esta mujer. Pero sí este tipo de cirugía de extensión de la superficie absortiva del intestino delgado.
Perfecto, Doc. Muchísimas gracias. Fíjense, y hay otro problema en estos enfermos. Hay veces que cuando pasa mucho tiempo se quedan sin cavidad abdominal. Como no tienen intestino, se quedan sin cavidad abdominal. Entonces hay que ir colocando algunas prótesis como para ir aumentando la capacidad de la cavidad abdominal para que después lo podamos cerrar. No creo que sea este el caso, pero bueno, tan complejo es que hasta la cavidad abdominal se resiente cuando no tiene intestino. Perfecto, muy interesante. Bueno, muchísimas gracias, Lucas, por la exposición excelente, y desde ya muchísimas gracias al doctor Valenzuela y al doctor Porlada. La verdad que sumó muchísimo la intervención de ustedes en el caso y en el desarrollo, y siempre sumando la parte formativa de nosotros como residentes. Así que están invitados obviamente a todos los nuestros, que van a ser una vez al mes, como todos los residentes también invitados, y bueno, muchísimas gracias. Desde ya nos estamos viendo en el próximo entonces. Muchas gracias a ustedes por la invitación.